conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 14. Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica. TEMEC contra reforma eléctrica. Hablaremos de la convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica. TEMEC versus reforma eléctrica. La iniciativa de reforma en materia energética presentada por el Poder Ejecutivo el 30 de septiembre de 2021 ha generado diversas opiniones, pero una de las grandes inquietudes es lo que sucederá con el tratado comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá y los compromisos establecidos en el mismo. Por un lado, el gobierno federal señala que la reforma permitirá, entre otras cosas, proteger la economía popular al no aumentar el precio de la luz, evitar apagones, posibilitar que se incrementen las inversiones, priorizar el despacho de las centrales eléctricas y salvar a la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, la iniciativa privada y autoridades de los vecinos países del norte aseguran que de aprobarse la reforma, se violarían los tratados internacionales que ha firmado México, incluyendo el TEMEC. Obligaría a los inversionistas a acudir a instancias internacionales para proteger sus inversiones en riesgo de confiscación y expropiación directa. Podría acarrear represalias comerciales equivalentes al valor perdido por los demandantes. Se incrementaría el costo de la electricidad y generaría una ruptura en las finanzas públicas y la economía nacional. Los beneficios y desventajas de la reforma que hoy nos ocupa se ponen sobre la mesa en cada uno de los foros de Parlamento Abierto de la reforma energética para que usted saque sus propias conclusiones. TEMEC versus reforma eléctrica. Iniciemos el debate. Le recuerdo el nombre del tema: convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica, TEMEC contra reforma eléctrica. Cada uno de los debatientes tiene inicialmente rondas que van de 3 minutos a 1 minuto y, por supuesto, el debate que deba de haber eventualmente entre ellos. Es preciso decir ahora que la iniciativa del presidente de ninguna manera contraviene el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el llamado TEMEC. En efecto, en el capítulo 8, relativo al rubro de la energía, claramente y sin lugar a dudas, se establece que, comillas, México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y legislación interna, comillas. Esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del TEMEC. Esta exclusión anula cualquier intento de cuestionar su validez a la luz del tratado comercial y, no obstante esta circunstancia, debo recalcar que de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta. Esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores, y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales, porque el TEMEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes. Lo anterior explica la contundencia de al menos 22 extrañamientos, tanto del gobierno como de la industria de los Estados Unidos, que han denunciado los riesgos de esta iniciativa. Resultado de estas preocupaciones es que durante su visita a México, la secretaria de Energía de Estados Unidos reiteró que la reforma dificultaría los esfuerzos conjuntos en sostenibilidad, pero que si mantenemos y mejoramos mercados energéticos abiertos y competitivos, México puede llegar a ser un líder en energías limpias, crear millones de empleos bien remunerados y una industria de exportación regional. Como se ha establecido en el capítulo 8 del TEMEC, se reservó su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. En ese entendido, les comparto algunos planteamientos sobre las razones por las que se estima que la reforma constitucional es compatible con las obligaciones del TEMEC. El TEMEC es un tratado internacional que contiene un capítulo específico dedicado a la protección de las inversiones. Ahí encontramos diversos estándares de protección, así como las reglas del mecanismo de arbitraje internacional para resolver las disputas que surjan entre los inversionistas extranjeros y el Estado.
Son particularmente relevantes 3 estándares o principios: nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato. Para verificar la compatibilidad de la reforma del TEMEC, se deben evaluar el trato que se les otorgará a los inversionistas de aprobarse la reforma, el cual podemos decir que en primera instancia no distinguirá entre inversionistas de distintas nacionalidades, en segunda será igual que el que se otorga a los inversionistas mexicanos que están en circunstancias similares, y en tercera instancia se hará de acuerdo a los principios de trato justo y equitativo del derecho internacional. Es decir, la reforma no viola el principio de nación más favorecida, no viola el principio de trato nacional y no viola el principio de nivel mínimo de trato. Básicamente los socios comerciales tienen 2 mecanismos para poder acudir a los mecanismos de solución de disputa. Uno son los paneles Estado-Estado, donde nuestros socios comerciales pueden demandar a México por violaciones al tratado e imponer represalias comerciales en los sectores más exitosos de exportación de México, y por otro lado, los arbitrajes inversionista-Estado, donde la experiencia nos muestra que puede haber pagos multimillonarios por la afectación a estos conceptos que se han mencionado, en especial en materia de expropiación indirecta. México tiene la posibilidad soberana de modificar su constitución, pero esto conlleva costos muy importantes si es que al hacer esos cambios se viola el TEMEC. Y el TEMEC es un instrumento fundamental para nuestra economía. Lo que se hizo con la entrega del sistema eléctrico nacional, el mercado eléctrico de los mexicanos, en la reforma de Peña Nieto, tiene que mantenerse en sus términos y eventualmente puede crecer. No es eso lo que se deduce del contexto de la negociación. Lo que se deduce está en palabras categóricas del presidente López Obrador en algunas mañaneras. Dice: cuando se aprobó el tratado, nosotros establecimos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo. Ese es el sentido que le da el Estado mexicano vía el jefe del Estado, presidente de la República, a esta aseveración. Creo que es muy importante entender el costo de decisiones tan serias como la que implica no cumplir con nuestros compromisos comerciales con los Estados Unidos y Canadá puntualmente. Y en el ánimo de lo que tú decías, de cómo ayudamos a los legisladores con la gran responsabilidad que tienen de pronunciarse respecto a esta iniciativa, pues yo pondría en la mesa 2 temas. Uno lo mencionaba Ken, hablar de cambios no retroactivos, que es un principio fundamental del derecho, sino prospectivos, idealmente que estén alineados con los compromisos internacionales de México. Y otro punto que me parecería relevante es escuchar cuál es la interpretación de las autoridades de Estados Unidos y de Canadá y de los expertos, que finalmente pues van a ser nuestras contrapartes. La transición energética, aquí pues CFE tiene mucha energía hidroeléctrica, geotérmica, nuclear, que son energías limpias. Y si tomamos en cuenta que mucha de la inversión privada está en las fuentes eólicas y solares, pues yo veo mucha energía limpia en el terreno de juego. Entonces no veo cómo no podríamos cumplir con el 35% de energías limpias. Muy bien. Es incorrecto señalar que el capítulo 8 se incluyó después de la firma del tratado. Trabajamos de la mano, como lo señalé en mi presentación inicial, con el equipo de transición de la administración del presidente López Obrador en los meses de julio y agosto, en todos los ámbitos de la negociación, incluido el tema de energía. Y fue ahí donde se sustituyó lo que teníamos como un capítulo de energía a petición del equipo de transición. Fue un trabajo conjunto de las 2 administraciones, la saliente y la entrante, y ese capítulo para nada tocaba el tema de ampliar la apertura del sector. Por supuesto que se enfocaba únicamente en temas de cooperación en materia de energía, sí. Intercambio de información, interconexión de las redes eléctricas, trabajo en términos de transparencia en la regulación. De ninguna manera buscaba ampliar el horizonte de la apertura, y no sucedió después de que ya había acabado el sexenio anterior o que se había firmado el acuerdo, sucedió antes. Yo quiero abundar en el tema de qué fue lo que el Estado mexicano quiso decir con la incorporación de esa leyenda en el capítulo energético. Me atengo para ello a una segunda declaración de López Obrador en una mañanera. El presidente de la República dijo: el Estado mexicano mantiene la soberanía sobre el sector energético, un asunto que remitió al periodo de negociaciones del TEMEC, cuando aún en la transición me opuse
y lo he referido en varias ocasiones, al capítulo que significaba la entrega energética. Ese es el contexto en el que surge este capítulo 8, refraseado, reformulado. La preocupación son las represalias comerciales. Bueno, en este sentido, el capítulo 31 del TEMEC establece un mecanismo precisamente para resolver cualquier controversia que surja por la interpretación de este tratado cuando una de las partes no esté de acuerdo como Estado. Es un arbitraje Estado-Estado, pero para esto, matizándolo, pues requiere un procedimiento. Primero consultas, después mediación, buenos oficios, después que se establezca un panel, vaya, todo un procedimiento. Y después de que se incumpla la decisión de un panel es que pudiera llegar a haber suspensión de beneficios. Entonces no es que automáticamente la reforma vaya a llevar a una suspensión de beneficios. Comentaría ahí que el hecho de que nos ponemos en una situación de riesgo extremo significa que a través de procesos de solución de disputas, tarde o temprano va a haber una decisión, y por lo que estamos viendo en términos de todos los diferentes elementos del capítulo que se violan, esa decisión probablemente no sea favorable para México. El artículo 8 contiene un pacto de Canadá, Estados Unidos con México, según el cual Canadá, Estados Unidos le reconocen a México su derecho soberano de modificar su constitución en el ramo energético, no solamente hidrocarburos. Sentido lato sensu es hidrocarburos y es energía. Consecuentemente, en el capítulo 8 existe un compromiso de Canadá y Estados Unidos, pacta sunt servanda, que tiene que respetar. El sector energético está excluido del ámbito de aplicación material del TEMEC. Y eso lo tienen que entender en Canadá y Estados Unidos. Ese fue el gran cambio que logra el presidente López Obrador, ya cerrada la negociación, porque no estuvo de acuerdo con ese capítulo energético que él calificó de entreguista. La importancia de qué país queremos ser en el futuro y qué papel juega la energía. Nosotros debemos buscar hacia el futuro contar con un sistema eléctrico confiable, al mejor precio posible y, por supuesto, en línea con nuestros objetivos de desarrollo sustentable. Y en estas ya casi 3 semanas de foro de Parlamento abierto, la CFE no ha logrado explicar de dónde va a salir el presupuesto para poder financiar, dado que se va a ocupar de la actividad de generación eléctrica y va a quedar fuera en gran parte el sector privado, cómo va a ser para invertir, para lograr esta transición energética que tanto requiere el país. Y aquí me gustaría entrar muy brevemente al tema de competitividad. Hay que pensar en la transición energética por el impacto ambiental, obviamente por la cuestión de costos de energía, que las nuevas tecnologías nos permiten bajar los costos e incrementar la competitividad, pero también pensar que las grandes empresas a nivel mundial y los países están cada vez más conscientes de la huella de carbono. Realmente lo que se establece en esta reforma es emparejar el piso de competencia y dejar claras las reglas del juego al dividir los porcentajes. El gran cambio que se está proponiendo ahora es volver a la electricidad un área estratégica. Un área estratégica con todo lo que ello implica en el sentido del artículo 27 constitucional. Nos hemos convertido en uno de los países más atractivos en materia de producción industrial, agrícola, de agronegocios para exportación al resto del mundo. Atraemos inversión, generamos oportunidades para nuestra población en el sector exportador, generamos bienestar para el país. No podemos ponerlo en riesgo a través de una iniciativa que viola no 1 ni 2, sino diversos capítulos del tratado, como lo hemos explicado, y que puede redundar en una serie de represalias comerciales y afectación directa a los ciudadanos de nuestro país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.